Claudia Sheinbaum le puso un estate quieto a Ricardo Monreal y a Dan Augusto López porque ellos tuvieron una serie de declaraciones y ataques directos de corrupción, en donde esto pone en entredicho cuál es la situación de homogeneidad, de alianzas estratégicas y de paz que pueda existir al interior de Morena, y nos pone a pensar lo que se decía en su momento en el siglo XX, lo que era la oposición y que sí existía, pero solamente al interior del PRI, en donde los grupos políticos que operaban al interior del partido de Estado eran lo que definían cuáles iban a ser las líneas opositoras y la disputa por el poder político para buscar en su momento poder definir las candidaturas a todos los puestos de elección popular y evidentemente esto se empieza a verse reflejado en donde aquí en parte de lo que es la administración de Claudio Sheinbaum como presidente y como continuidad de la política López Obradorista y de la simpatía que se tiene hacia su partido y sus alianzas que es con el Verde y el Partido del Trabajo, pues Morena ha presentado esas fisuras y nos pone a pensar el grado de necesidad política que se tiene en este partido político de tener una figura fuerte que tenga esa capacidad de aglutinar y de poner en una misma sintonía política a todos los grupos políticos que operan y todas esas facciones que tienen cachos de poder al interior de Morena. A veces se habla de los partidos políticos como si fueran entes monótonos, entes que nada más van hacia una sola dirección, y la realidad política es que los partidos políticos son aparatos estructurales de lucha de poder político, en su mayoría de los casos a nivel global electoral, y en México Morena o el PRI y el PAN tienen grupos de poder que están conformados por grupos sindicales, grupos empresariales, grupos académicos, grupos sociales, movimientos, sindicatos y actores políticos que se aglutinan para buscar la toma del poder político, y como primer paso de esa búsqueda del poder político pues quieren tener la representatividad de un partido electoral para tener acceso al poder político formal, ya sea a través de recursos de campaña, tener la capacidad de tener la postulación formal en el caso de aquí de México, y evidentemente esas disputas que hay al interior de los partidos políticos es para tener la oportunidad de buscar el poder político y competir con otros partidos políticos. Es de ahí que hemos mencionado a lo largo de estos años que hemos tenido vínculo político, que para entender el poder político en México hay que investigar más allá de los partidos, a los grupos de poder que conforman los partidos políticos y que lo conforman estos diferentes sectores económicos, políticos, sociales que les acabo de hacer mención. Y ahora, en el caso de Morena, la realidad es que con la salida de López Obrador ya no existe el hombre fuerte que pueda tener la capacidad de poner orden al partido. Recordamos que en muchas ocasiones Andrés Manuel López Obrador castigaba a los líderes políticos, a los caciques o otros pequeños caudillos que operan en el país, y los ponía en su lugar o les ponía contrapesos. Y en el sentido de Monreal, durante casi 3 años vetó a Monreal cuando se le acusó que Monreal operó en contra de Claudia Sheinbaum para las candidaturas en la Ciudad de México, en las alcaldías, cuando Morena perdió la mitad de la ciudad en el año 2021. Y ahora me parece ser que estas disputas de espacios de poder que se te da entre los diferentes grupos se da a partir de que la ausencia de ese líder y que estos grupos quieren buscar y aumentar sus parcelas de poder que ya de por sí tenían. Es importante hacer ese señalamiento porque han estado aprovechando la ausencia del presidente López Obrador, y Claudia Sheinbaum pues, evidentemente está en un proceso en sus primeros 100 días de gobierno de consolidación de poder político, y Claudia Sheinbaum no tuvo el poder que en su momento López Obrador tenía como fuerza aglutinadora y mediadora entre los diferentes grupos que se reparten las parcelas de poder que tenemos en nuestro país. Ahora, es importante hacer el señalamiento que Claudia Sheinbaum ha tenido que mandar mensajes en donde ha puesto en su lugar a Ricardo Monreal y a Dan Augusto, que se acusan abiertamente de corrupción por parte de estos dos líderes parlamentarios. Y Claudio Sheinbaum tuvo que sentarlos para decirles que se pusieran en orden, que no mandaran esos mensajes de desunión. Y eso nos habla de cómo son las luchas intestinas al interior de Morena, y también qué tipo de actores son los que están al interior del partido, en donde generalmente son actores que ya operaban en el sistema político, en donde estuvieron antiguos priistas, perredistas, panistas, que están acostumbrados a la lógica del poder político a partir de billetazos. Y esa es la verdad, la disputa que tienen Dan Augusto y Monreal: el dinero, las empresas que ellos metieron para hacer negocios en la Cámara de Diputados y Senadores, el dinero que utilizaban para el posicionamiento político en su momento como corcholatas y querer buscar la candidatura para la elección del 24. Y ahora,
la pregunta es, ¿por qué no se tiene esa capacidad política? Pues vamos a hacer un análisis en el sentido de que el poder después de López Obrador se dividió. A diferencia de lo que fue el periodo de 2018, donde López Obrador concentraba el máximo poder político en el país, donde tenía control del Ejecutivo, tenía el control del Legislativo, buscaba tener el control del Judicial, también tenía el control del partido. Y ahora vemos que la situación con Claudia Sheinbaum no es así. Claudia Sheinbaum tuvo que compartir el poder con sus competidores al interior de Morena, donde le tuvo que dar el poder legislativo a dos personas, a Dan Augusto en el Senado y a Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, dos de sus competidores. Tuvo que dar la mitad de su gabinete a gente que le puso López Obrador. Uno de sus competidores está actualmente en la Secretaría de Economía, que es Marcelo Ebrard. Tuvo que aceptar las candidaturas a diputados y senadores que se impuso por parte del López Obradorismo. Anteriormente en el PRI se sabía que a veces el presidente le dejaba que eligiera las candidaturas a diputados y a senadores para que acompañaran al nuevo presidente en lo que iba a ser la operación electoral, pero la realidad el armado que le hicieron a Sheinbaum en su gran mayoría fue de López Obrador. El partido no es todavía un aparato al servicio del poder presidencial como es la tradición presidencialista en México. El aparato partidista, que es el importante en la postulación y en el manejo de recursos, todavía lo tiene López Obrador a través de Luisa María Alcalde y de su hijo, y eso es una parte importante en donde Claudia Sheinbaum tiene que poner orden, porque la realidad es de que si Claudia Sheinbaum no muestra colmillo político, se la van a comer esos actores políticos que en su momento le incrustó el presidente López Obrador. Y vamos a ver cuál va a ser la capacidad política si va a tener más adelante Claudia Sheinbaum de poder tener las riendas del partido político, porque apenas llevamos 100 días y un poco más de poder presidencial, pero la realidad es de que parece ser que el poder político de la 4T todavía está dividido entre el presidente, el expresidente y los opositores a interior de Claudia Sheinbaum cuando querían buscar ser el sucesor de López Obrador. Ahora la realidad es, vamos a ver la habilidad política que Claudia Sheinbaum pueda mostrar a lo largo de los siguientes años, y un reconocimiento que le puedo hacer es de que puso en orden a Dan Augusto y a Monreal, que prácticamente están encuerando de todas las corruptelas y de todo el trabajo sucio y de toda la operación política marrullera que hay al interior de Morena, tocayo. Sí, la verdad es que se dieron con todo en esos días, y hay que ver que no son cualquier pelele, ¿no? O sea, no es una cuestión de que se agarraron dos diputados locales que habían estado en la legislatura por primera vez, o eran de diferentes partidos políticos, sino estás hablando de personajes que incluso quisieron promoverse para la presidencia de la República. No estás hablando de cualquier pelele. O sea, los dos, tanto Adán Augusto como Ricardo Monreal, pues son caciques, ¿no? En sus estados de donde son originarios, gobernaron ya un estado, ya estuvieron en la capital también, ya estuvieron al lado del poder presidencial. O sea, no son cualquier actor político, son actores de peso real, ¿no? Y más allá de la cuestión de la corrupción, que todo empezó por la disminución del presupuesto, ¿no? Hacia la Cámara, y que después dijeron que se le iban a rendir contratos a varias empresas por los 150 millones de pesos que habían estado ahí en casos de corrupción. Pues es dinero, sí es dinero, y por eso empezó el conflicto. Como buenos políticos empieza por eso, pero sí hizo ver las divisiones internas de Morena, que como bien decías, el partido no es homogéneo, y eso lo hemos sabido quien participamos dentro de él, y quien analiza el poder también lo puede ver. No es homogéneo, ya no está el gran caudillo, y habrá que ver cómo se manejan estas diferencias. A mí se me hizo curioso que Noroña quisiera como intentar negociar un poco, pero se le salió el hambre un poco, ¿no? Y empezó a decir que fue áspera, ¿no? Innecesariamente áspera, innecesaria la cuestión de la reducción del presupuesto, ¿no? Para mí es el menos importante de los actores políticos involucrados, pero quería ahí medio mediar, ¿no? Y otra parte fue también María Alcalde, ¿no? Que, o sea, habla de que no va a haber impunidad, y que también está ahí como una cuestión de mediadora, ¿no? Alguien que sabemos que en los próximos años, mi tocayo, si todo sigue así, va a alcanzar puestos muy altos, muy altos, incluso
va a rozar las esferas más altas del poder político mexicano, ¿no? Si hay corrupción o no, yo creo que nadie tiene pruebas, pero tampoco nadie tiene dudas, mi tocayo. La cuestión es cómo dentro de Morena tiene que haber alguien que siente a todos, ¿no? Y me recuerda un poco a la cuestión del maximato, ¿no? Sabemos que no es exactamente igual, pero cuando había una disputa entre dos partes importantes del PRI, por revolucionario, pues se evocaba, ¿no?, al expresidente, ¿no? Y Monreal hizo algo así, ¿no? O sea, cuando habla de Obrador, como que evocó a la figura del expresidente para decir, si no lo podemos resolver, que lo resuelva el jefe, ¿no? El jefe máximo. Y pues ya quiero ver a Obrador saliendo en cámaras hablando del suceso, o ya quisiera ver a Obrador escribiendo en La Jornada, ¿no?, en el periódico La Jornada, poniendo su posicionamiento a favor de o en contra de. Y eso recordaría mucho al maximato. Yo dudo que Obrador lo vaya a hacer. Ahorita no hubo necesidad, pero fue porque se tomaron la foto con Rosa Isela. También es un mensaje poderoso, ¿no?, de presidencia, de que nos sentamos, nos enfriamos, y la unidad, ¿no? Y esta palabra de la unidad es como se agarran de la manita, se piden perdón y hay que seguir el camino, ¿no? Entonces, habrá que ver si en algún otro momento, con alguna discusión más fuerte, con personajes, con otros personajes involucrados, con más dinero de por medio, va a ser necesario de nuevo evocar al presidente Obrador, expresidente López Obrador, y si va a ser necesario que se meta, ¿no? Porque hasta ahorita no lo hemos visto, pero es muy temprano. Son apenas 3 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum, y aunque bien lo decías, básicamente todo está armado y el control de los aparatos está por López Obrador. Habrá que ver si hay una disputa más grande y si realmente se tiene que invocar a López Obrador para calmar todos los ánimos, ¿no? Que es el dueño legítimo, moral, estructural de toda esta cuestión, ¿no? Y también me parece curioso, y añado un poco a lo que tú decías del análisis, es que a veces también las personas hablamos del gobierno, ¿no?, como si fuera todo parejo, como si no hubiera una división de poderes entre estatal, municipal y federal, y como si no hubiera una división también entre los senadores, los diputados, ¿no? Entonces, estamos hablando del mismo partido, de diferentes grupos dentro del partido y de diferentes instituciones, ¿no? Uno es de la Cámara de Diputados, el otro es de la Cámara de Senadores, Adán Augusto. Entonces también estamos viendo que incluso entre los aparatos del Estado, entre las instituciones, hay diferencias y hay grupos antagónicos, hay conflicto de intereses, y pues bueno, así es la política en realidad, ¿no? No es tan homogénea, no es como si fuera tan fácil tener el poder, ¿no? El poder se ejerce de una forma particular y con ciertas barreras económicas, sociales y estructurales, ¿no? Entonces es interesante ver cómo se desenvuelve el gobierno de Claudia Sheinbaum y ver cómo tiene hasta este momento la autoridad para rebajar los ánimos, ¿no? Vamos a ver en qué concluye, si hay o no corrupción y se politiza una vez más la justicia y la impunidad, mi tocayo, que es altamente probable de que eso suceda una vez más, como ya se nos está haciendo costumbre desgraciadamente en el programa, mi tocayo. Pero yo estoy muy atento de ver cuándo hay que evocar a López Obrador y cuándo hay que invocar y se tenga que hacer presencia a López Obrador para limar asperezas y que funcione como tendría que funcionar. A ver qué problema es tan grande para que lo saquen de la chingada y se aparezcan, ¿no?